Gracias, doctor Abreu. Muy buenos días a todos los participantes madrugadores. Y le damos gracias al Comité Científico también de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia por esta oportunidad y esta invitación. Lo que vamos a hablar es de cáncer de endometrio. Aquí en nuestro país, el cáncer de endometrio es la cuarta causa de cáncer en la mujer, con más o menos un 2.2%, y la segunda causa de cáncer ginecológico. La incidencia alcanza un punto máximo de los 60-70 años, en su gran mayoría, pero hay un grupo de pacientes que van a padecer de cáncer de endometrio antes de los 40 años. Y esto es muy importante porque el manejo básico que le damos al cáncer de endometrio en este tipo de pacientes, pues tendríamos que replantearlo. Ya sea por la sintomatología, por los factores de riesgo, el fácil diagnóstico de esta patología, pues la gran mayoría de las pacientes nosotros las diagnosticamos en un estadio temprano y esto va a hacer que nosotros tengamos una sobrevivencia buena. Claro, todo va a depender de qué tipo de cáncer de endometrio nosotros estemos manejando. Como en el del carcinoma endometrioide tipo 1, que es el carcinoma que es más frecuente, que está asociado a la obesidad, al hiperestrogenismo, se ve en la pre- y perimenopausia más frecuentemente y tiene mejor pronóstico. ¿Cuáles son nuestras pacientes que nosotros debemos pensar que tenemos que estar atentos a que puede padecer el cáncer de endometrio? Bueno, pues pacientes que estén utilizando tamoxifeno, pacientes que estén utilizando estrógenos sin oposición, pacientes que tienen nulliparidad, síndrome ovario poliquístico, la obesidad, diabetes mellitus y algunos factores de riesgo genéticos como el síndrome de Lynch, que aproximadamente hasta un 50% de las pacientes podrían hacernos cáncer de endometrio, en las mutaciones del BRCA1 principalmente, donde de 3 a 5% de nuestras pacientes pueden hacer un cáncer de endometrio, y en el síndrome de Cohen, que es la mutación del PTEN, que más o menos hasta un 28% de las pacientes pueden hacer cáncer de endometrio. Entonces, no es complicado hacer el diagnóstico. Tenemos esos factores pronósticos, esos factores de riesgo, y con un simple examen ginecológico, con una simple exploración ginecológica, estudios de imágenes y tomándole una biopsia en la paciente que nosotros sospechamos que puede tener la patología, ya sea por aspirado, por legrado, dilatación y legrado, ya sea por histeroscopía, por cualquiera de las cosas. Una simple imagen, como les decía, nos hace sospechar. Una sonografía transvaginal, vemos el engrosamiento del endometrio y ya estamos sospechando, entonces vamos a estudiar a esa paciente. Hay otros estudios de imágenes que nos van a ayudar, como la resonancia magnética, que es más sensible, que nos va a decir, nos valora mejor la extensión locorregional de la lesión, el grosor de la endometrial, la invasión del miometrio, la invasión del cervix y el estado de los ganglios pélvicos. También tenemos la tomografía, que nos va a ayudar mucho, sobre todo en la metástasis a distancias y en la elaboración de las adenopatías. Y claro, el PET-scan, que es más sensible para la detección de metástasis, pero que realmente lo estamos utilizando más para la detección de las recidivas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nosotros vamos a hacer en nuestras pacientes? Generalmente, pues la histerectomía total más apigoforectomía bilateral. ¿Con qué objetivo? Bueno, extirpar el tumor primario, identificar los factores pronósticos para determinar qué paciente nosotros tenemos que darle una terapia adyuvante. ¿Y cuáles son esos factores pronósticos? Bueno, el estadio de la paciente, el grado histológico, el grado de infiltración miometrial,
el subtipo histológico, muy importante, la invasión linfovascular y citología peritoneal, la metástasis a ganglios. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que vamos a dar? Pacientes en estadio temprano, pacientes en estadio 1, pues estamos pensando en histerectomía total más salpingoforectomía bilateral, sin necesidad de tomar la cúpula vaginal, el tercio superior de la vagina. En el estadio 2 podemos hacer la histerectomía bilateral con salpingoforectomía bilateral, radical si queremos estar más seguros para nuestros bordes quirúrgicos, y ya en los estadios avanzados, pues entonces nosotros realmente es una cirugía de citorreducción. Ahora, si la paciente tiene confinado y sospechamos que solamente está confinado el útero, entonces podemos hacer cirugía mínimamente invasiva. Cirugía mínimamente invasiva como la laparoscopía o la cirugía robótica, donde las complicaciones peri y posmenopáusicas van a ser menores que la laparotomía abierta y no va a afectar, que es muy importante, los resultados oncológicos. La robótica pues nos va a dar mejor resultado a largo plazo y la conversión de la laparoscopía a la laparotomía es menor que con la laparoscopía convencional. Dentro de estudios que hay muchos estudios sobre la comparación de estos tipos de abordaje, la laparoscopía, pues claro, son menos eventos adversos y menos estancia hospitalaria. Y aparte de eso, hay otros estudios como el LACE que nos habla que la diferencia de sobrevida libre de enfermedad no va a variar. En el seguimiento de la tendencia de cuál va a ser la vía de abordaje de nuestras pacientes, en este estudio, publicado en el Journal de Gynecological Cancer, vamos a ver que del 2010 al 2015, las pacientes con cirugía abierta se redujo de un 63% hasta un 34%, casi un 12.5% anual. La cirugía laparoscópica aumentó de un 9.9% a un 17%, y la cirugía robótica, claro, donde se hace cirugía robótica, pues aumentó de un 26% hasta un 48%. Y lo importante de esto es que la sobrevida a 5 años fue prácticamente igual, o sea, no nos varió. Por lo tanto, si podemos hacer la cirugía mínimamente invasiva, vamos a hacer a la paciente. Si no, si son pacientes que no se le puede hacer, pues entonces se le hace la laparotomía abierta, ya sea porque esté la enfermedad avanzada o porque la institución no lo tenga o lo que sea. Y podemos hacer también la histerectomía vaginal asistida por laparoscopía. Cuando hay afectación cervical, entonces hay diferentes tipos de manejo. Hay algunos que le hacen una histerectomía radical y dependiendo de los factores patológicos, entonces le dan radioterapia. Otros que hacen una histerectomía total simple y le dan radioterapia posterior. Y dependiendo del tamaño de la tumoración cervical, se le puede dar radioterapia a la paciente y después realizarle su histerectomía. En cuanto a los ganglios linfáticos, hay diferentes discusiones de ellos. Hay escuelas que le hacen linfadenectomía total a todas las pacientes, otros que le hacen linfadenectomía dependiendo de los cambios de los ganglios pélvicos, otros que le hacemos el ganglio centinela y otros que no hacen la linfadenectomía a las pacientes. Realmente el ganglio es muy importante en el cáncer de endometrio, es muy importante para el estadiaje,
La afección de los ganglios linfáticos en estadio 1 puede llegar hasta un 15%, en estadio 3 hasta un 55%. Los ganglios paraórticos generalmente de un 4 a 6%, pero si los ganglios pélvicos están aumentados de tamaño, o si los ganglios pélvicos están positivos, o si hay una invasión miometral, pues la posibilidad de que estén afectados los paraórticos pues va aumentando. Muchas pacientes se les va a hacer la linfectomía completa para su estadificación. El ganglio centinela va a sernos como un espacio intermedio en no hacerle la linfectomía completa o no dejar también de hacer la linfectomía. Si se lo vamos a hacer, pues vamos a inyectarle su medio de contraste antes de los 15 minutos de nosotros, antes de nosotros intervenir la paciente, pero no más de 1 hora para poder hacer bien el mapeo de los ganglios centinelas. Entonces, dentro de muchos estudios que tenemos sobre esto, en pacientes en estadios tempranos, hay estudios que nos dicen que realmente la sobrevivencia libre de recurrencia, libre de enfermedad, no varía. Si estas pacientes que nosotros le hacemos linfadenectomía, pues la mayoría de ellos no necesitan, si está negativo, pues darle tratamiento adyuvante. En conclusión, necesitamos los ganglios linfáticos para información de pronóstico, para estadificar la paciente, para saber la necesidad si necesita terapia adyuvante, por lo que la NCCN lo que recomienda es que debe ser un enfoque selectivo y personalizado. ¿Cuál es el problema de estas pacientes si nosotros le hacemos linfadenectomía completa? Bueno, el efecto secundario del linfadema en las extremidades inferiores y la celulitis asociada, que cuando se nos presenta realmente es muy problemático. Entonces ESMO dice, bueno, las pacientes en estadio 1 de bajo riesgo no recomendamos la linfadenectomía. Las pacientes 1, pero de riesgo intermedio, puede ser, dependiendo si queremos estadiarla, ya las de alto riesgo sí lo recomendamos. En estadio 2 se recomienda para estadiaje y para saber si tenemos que darle tratamiento adyuvante, y ya en los estadios avanzados pues sí debemos realizarla. Esto es una paciente de un estudio que estamos haciendo en el Instituto Oncológico Heriberto Peter de ganglio centinela, que empezamos este año. Todas las pacientes con cáncer de endometrio les estamos haciendo ganglio centinela. Ya hacia finales del año terminaremos el trabajo de investigación y en la próxima jornada pues podremos dar los resultados que tuvimos. En los pacientes con enfermedad avanzada, pues es citorreducción, establecer diagnóstico efectivo, paliar los síntomas, mejorar los resultados oncológicos. ¿Cuándo nosotros vamos a preservar los ovarios? Bueno, dijimos al principio que hay un grupo de pacientes que son pacientes jóvenes, menores de 40 años, que quieren fertilidad. Entonces, son pacientes que tenemos que ver, dejarle sus ovarios, dejarle su útero, entonces manejarla. La NCCN entonces recomienda, primero, que sean pacientes con grado histológico bien diferenciado, ¿verdad? En un estadio 1A, que nosotros le hayamos hecho los estudios de imágenes y no sospechemos que esté fuera del endometrio, que la paciente sí tenga posibilidades de fertilidad. Entonces, seguimos la paciente con el especialista en fertilidad y le damos manejo con progesterona. De 3 a 6 meses le repetimos su biopsia de endometrio, vamos viendo cómo va evolucionando la paciente. Si la paciente va evolucionando bien, le damos otros 6 meses, le tomamos la biopsia. Si la paciente ya se curó, pues entonces o está libre de enfermedad en ese momento,
entonces la manejamos con fertilidad para que la paciente se embarace. Si la paciente a los 6 meses, al año, todavía persiste con su cáncer de endometrio, entonces se le hace el tratamiento definitivo a ella. La NSC le recomienda que estos pacientes de estadios avanzados utilicemos la terapia ayudante, la quimioterapia y no solamente radioterapia para mejor pronóstico. Nos vino el COVID, ESGO hizo un webinar en el 2020 donde surgían varias interrogantes, si podíamos dilatar la intervención del cáncer de endometrio, qué abordaje convenía más para el cáncer de endometrio, si podían seguir los trabajos de inmunoterapia, si debería darse quimioterapia en ese momento de la cosa. Indudablemente, voy a ir un poquito más rápido porque me queda chin. Recomienda que del diagnóstico al tratamiento debe ser menos de 8 semanas el inicio de su tratamiento. ¿Cuál va a ser el abordaje en estos tiempos de pandemia? Bueno, no se ha demostrado que ninguno sea superior a otro, pero debemos evitar las cirugías, el menor número de cirugías, el menor número de procedimientos anestésicos, el menor tiempo quirúrgico. Y en el caso del abordaje laparoscópico, pues ahí tenemos más riesgo de poder contaminarnos con el virus por todos los aerosoles, por el neumoperitoneo, doctor Omar González. Entonces, realmente ya, dependiendo de la capacidad de la institución, pues usted hace ese abordaje. Nosotros, en el Instituto Oncológico, nos afectó la pandemia como a todas las instituciones. En el 2020, o sea, en la pandemia, nada más realizamos 38 cirugías de cáncer de endometrio y de esas el 35% fue antes de marzo, que realmente fue cuando comenzamos con la pandemia aquí en el país más fuerte. De el 1 de enero al 30 de junio, llevamos 35 cirugías, o sea, casi lo que nada más pudimos hacer en todo el año 2020. Muchas de estas pacientes que teníamos diagnosticadas en el 2020, que tuvimos que manejar ahora, pacientes que nos aumentaron el estadiaje, que nos aumentó el riesgo por diferentes razones, de que la paciente le tenía miedo, de que la institución tenía muchos requisitos para poderla entrar a sala de cirugía, cuidándonos. Y ya veremos en un estudio que estamos haciendo, no solamente en nuestras pacientes con cáncer de endometrio en el oncológico, sino con todas las pacientes con cáncer, cuáles fueron las consecuencias y cuáles son las consecuencias todavía de esta pandemia, porque todavía estamos limitados. Muchas gracias.